Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. El objetivo real es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. No sé, fe, firme y creyendo. Lo puedo en Jesús, Él vive, vive, Él mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive, vive, oh, Fe que mueve montañas. Muchas personas tenemos fe como estamos diciendo a lo largo de esta serie de estudios, fe quizá depositadas en personas que nos fallan, en instituciones, o fe quizás también en nosotros mismos. Y nosotros mismos también nos fallamos a sí mismos. Así que vemos que muchas veces la fe que tenemos depositada en nosotros mismos nos puede fallar.
Pero hay una fe que es genuina, hay una fe que no nos puede fallar, y es cuando depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Es cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Sabemos que Él no nos va a fallar, porque Él no es hijo de hombre para que nos falle. Nosotros sí que fallamos, pero Dios nunca jamás nos va a fallar. Continuamos pues compartiendo aquí en Hebreos, libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 8. Y ahora vamos a estar tratando con este hombre, que si tuviéramos que tratar exhaustivamente todo lo que es en sí la vida de Abraham, pues harían falta muchísimos programas, pero nos vamos a estar ciñendo concretamente a lo que es la fe. Así que dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vemos que después del diluvio, Abraham es uno de los mayores ejemplos de la fe. Abraham era descendiente de Noé por la línea de Set. Y lo encontramos esto en Génesis 5:32, donde dice la palabra de Dios: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem y Cam y a Jafet. Así que encontramos que Abraham, como he dicho antes, era bisnieto, aquí como está diciendo, de Sem, de la línea de Sem. Y también nos dice que en Génesis 5:32 y 10:1 nos sigue diciendo la palabra de Dios que estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quien nacieron hijos después del diluvio. Así que hallamos aquí algo significativo, y es que el padre de Abraham era Taré y era un hombre idólatra. Esto puede parecer, y de cierto no parecía, sino que era un tropiezo para vivir una vida verdaderamente limpia, una vida piadosa delante de Dios y no a través de ídolos. Así que Taré era un hombre, el padre de Abraham, que era idólatra. Y esto lo encontramos en Josué capítulo 24 y versículo 2, donde dice la palabra de Dios: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Note esto, y servían a dioses extraños. ¿Qué no está diciendo aquí la palabra de Dios? Como he dicho antes, que Taré, el padre de Abraham, era un hombre que era idólatra. Por tanto, él adoraba, como ha dicho la palabra aquí en Josué 24:2, era un hombre idólatra. Estoy haciendo esta introducción, no es exhaustiva, sino que es de pasada, más bien porque nos vamos a estar ciñendo a lo cuanto a la fe de Abraham. Abraham se casó con su media hermana, Sara, hija de su padre, pero no de su madre, así que era hija de su madrastra. Y lo encontramos esto en Génesis 20, versículos 11 y 12, donde dice la palabra de Dios: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Abraham se encontraba en una situación en la cual la tierra en la que él estaba, que Dios le dijo que fuese, había una gran sequía, y él, en vez de esperar en Dios, pues se fue a Egipto. Egipto es, muchas veces, y así lo muestra la palabra de Dios, simbolismo del mundo, y él se fue allí para obtener el alimento necesario. Recordemos que, por otro lado, que Abraham era una persona que era rica, era una persona que tenía mucho ganado, muchos sirvientes, y tenía que mantenerlo. Pero bueno, esto no debe de servirnos como excusa para esperar en Dios. Si hubiese esperado en Dios, seguramente Dios no lo iba a dejar tirado ahí en la estacada. Parece ser aquí en este punto que Abraham se precipitó y se fue a Egipto. Y ahí vemos como Abraham, en cierta manera, hace una mentira a medias. Por tanto, vemos que Sara era una mujer, nos dice la Biblia, que era muy bella. De modo que cuando, como he dicho antes, Abraham fue a Egipto por causa
del hambre, por temor a que lo matasen, se hizo pasar porque ella era su hermana. Y aquí vemos las medias mentiras y aquello que muchas veces se dicen las personas, bueno, una mentira piadosa, no pasa nada que se diga. Y aquí encontramos a este hombre que empezó actuando por fe, pero vemos como aún todavía en las manos de Dios este hombre tenía que ser pulido, aún tenía que ser tratado, igual que tú, igual que yo, en las manos de Dios todavía no somos ni hombres ni mujeres que estamos perfectos, que estamos cabales, ni mucho menos. Dios sigue tratando con nuestras vidas, pero nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto a Abraham, que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y Abraham no lo tenía. Y es ahí cuando hacemos algo malo, podemos decir una mentira entre comillas piadosa, que el Espíritu Santo rápidamente nos va a estar redarguyendo. Y vemos como Abraham dijo una mentira piadosa. Escucha bien, la mentira piadosa no existe. Esto es una invención humana, una invención para conformarse el hombre y la mujer a sí mismo. La mentira piadosa, fíjate que lleva delante una palabra, mentira. Y Dios no es cómplice de ningún mentiroso, ni va a mentir tampoco. Así que Abraham, como cualquier persona, estaba hecho también, vemos aquí lo que él era, a dónde estaba, y vemos también que él vivía en un lugar, pero un día Dios se le aparece. Sí, Dios le habló y Dios se le apareció aquí a Abraham. Y esto lo encontramos en el Nuevo Testamento, y es cuando Esteban está testificando delante del Sanedrín. Y aquí en Hechos capítulo 7, versículo 2 dice Esteban: y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria, cuando está diciendo el Dios de la gloria se está refiriendo a El Shaddai, al Dios Todopoderoso, apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Nótese que lo que está diciendo aquí Esteban por revelación divina, que Abraham, Dios se le apareció cuando estaba en Mesopotamia, cuando estaba en Ur de los Caldeos, Dios se le apareció. Y se le apareció para darle un mensaje. Aquí cuando está diciendo, como he dicho, el Dios de la gloria, está hablando de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Dios le habla y le da también un mensaje, algo que hacer, y también le da una promesa. La gloria de Ur, las riquezas, las posiciones sociales, eran pasajeras y además muchísimo menores que aquellas que Dios les prometía, le estaba dando. Sabemos que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y escucha bien, cualquier persona que pueda, o cualquier entidad que pueda hacernos promesas, nunca se pueden ser comparadas con las promesas de Dios, por muy grandes que sean. Es muy humano y muy normal que si vivimos y trabajamos, por ejemplo, en una ciudad o en un lugar, que nos guste ese lugar, que estemos, como se suele decir, afincados, que hayamos hecho raíces ahí, que tengamos amistades, amigos, etc. Pero ¿qué pasa cuando nos sale, por ejemplo, un trabajo a un lugar, a otra ciudad, que es mejor pagado, mejor considerado, donde nuestra familia va a estar mejor? Primero hay que valorarlo, que es lo mejor para nuestras familias. Y esto es precisamente lo que también le ocurrió aquí a Abraham. Dios se le apareció, Dios le habla aquí a Abraham. Y Abraham confió en Dios. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le estaba haciendo era muchísimo mejor que aquello que el mundo le podía ofrecer. En esa época cuentan los historiadores que Ur de los Caldeos, donde habitaba allí en Mesopotamia, pues se puede decir, la ciudad era como la ciudad del mundo. Es como en otra época más adelante, era por ejemplo Roma, o como llegó a ser Egipto. Era, dijéramos, el ombligo del mundo.
era el sitio, el corazón del mundo. Así que por lo tanto estamos viendo que todas las riquezas que había allí, todas las diversiones, todo aquello que le podían ofrecer, no era absolutamente nada con lo que Dios le estaba ofreciendo, con lo que Dios le estaba proveyendo. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia, lo que Él promete siempre va a ser más ventajoso para nuestras vidas y siempre va a ser también de bendición para nuestra familia. ¿Por qué? Porque el que lo está hablando es el Todopoderoso, el que lo está prometiendo es Él. Y por eso debemos de confiar como lo hizo Abraham. Dice este versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, para salir al lugar que había de recibir por herencia. La fe de Abraham se evidencia muy pronto y la pone de manifiesto, ya que tras haberle hablado Dios a Abraham, él obedeció a Dios. Nótese que primero creyó a Dios y luego por la fe obedeció a Dios. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que quienes digan que yo creo en Dios y no lo obedecen son mentirosos. Que el tal que dice que cree a Dios y no lo obedece está mintiendo. Abraham no creyó a Dios, sino que creyó a Dios. Esto es muy distinto. Abraham no creyó en Dios, sino que creyó a Dios. Es muy distinto. La palabra de Dios también nos muestra, cuando estoy diciendo esto, lo que nos dice la palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 2 y versículo 19. Y dice ahí, sencillamente la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta. Los demonios dicen que creen, pero tiemblan. ¿Por qué tiemblan? ¿Cuál es la diferencia de creer en Dios o creer a Dios? Los demonios creen en Dios, creen que Dios existe, creen que Dios es real, pero no le obedecen. Hay muchas personas que seguramente si le preguntásemos, saliésemos a la calle y le preguntásemos, pues seguramente no iban a decir que todas las personas, una mayoría, creen en Dios. Pero la pregunta que podemos hacernos, ¿quién cree a Dios? Cuando se crea a Dios es cuando se creen en sus promesas, cuando se cree en lo que Él dice en su palabra. Parece una paradoja, pero sin embargo hay personas que dicen ser cristianas, pero luego no creen en la palabra de Dios, no lo ponen de manifiesto, no hacen la palabra de Dios. Eso no es creer a Dios, sino creer en Dios, que es muy distinto. Creo que Dios existe, creo que Dios está, pero no hago su voluntad. Así que por lo tanto, para las personas, eso no sirve absolutamente para nada. Ahora bien, nótese que Abraham salió de su tierra para recibir la herencia. Sin embargo, la promesa en su totalidad, él aún todavía no la había recibido. Dios le había prometido simplemente lo que le prometió Dios fue, pues, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré a la tierra que has de ir. Es decir, le está prometiendo tierra. Pero más adelante, en Génesis capítulo 13 y 14, a partir de ahí, dice: y dijo Jehová, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tu ojo y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Nótese que aquí está de nuevo recordándole la promesa, pero ahora ya no era por fe, sino que era por vista, lo estaba viendo ahí lo que le iba a dar a su descendencia. Dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí está la nueva promesa, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Así que es lo que Dios le está prometiendo aquí. ¿Qué es lo que Dios le está dando aquí? Pues Dios le está dando aquí una nueva promesa, le está dando muchísimo más de lo que le había dicho al principio. Dice: y salió sin saber a dónde iba.
no era un camino preparado por Abraham en el cual él iba ahí. No era un lugar en el cual él sabía qué es lo que había allí. No, era un camino y un lugar preparado por Dios. Por tanto, Abraham no conocía ni el lugar ni el camino, pero conocía al que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostré. Ahí es a donde empieza la fe. Ahí es a donde empieza a funcionar la fe en la vida de un hombre que, como he dicho al principio, era un hombre que su padre era idólatra y quizá a lo mejor él tenía también un rasgo de eso, de estatuillas, etcétera. También lo tenía porque lo estaba viendo en su... Pero él tuvo un día un llamado, un encuentro con Dios. Y Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció. Hay una reflexión para nuestra vida y es la siguiente. Cualquier padre terrenal, es decir, como nosotros, cada uno de nosotros, se siente muy satisfecho cuando uno de sus hijos o su hijo le obedece. Se siente enormemente satisfecho porque su hijo le ha obedecido en cualquier cosa que le ha pedido. Pero aún se sentirá mucho más satisfecho si su hijo le obedece, aunque no entienda todo lo que el padre le dijo que hiciera. Es decir, el hijo actúa y obedece al padre, puede hacerlo porque confía en el padre y sabe que su padre no le va a engañar y sabe que si le dice cualquier cosa, él la va a hacer aún sin que la entienda. Y eso es depositar la fe en su padre terrenal, en su padre de carne y hueso y sangre. Y esto mueve muchas veces al padre a cuando el hijo está haciendo algo que no entiende, pero se está esforzando por complacer a su padre y obedecerle. Esto mueve al padre a que deposite en él plenamente su confianza. Y esto mueve también al padre a que pueda recompensarle por ver el esfuerzo de su hijo, que aún sin entender las cosas, él está obedeciéndole. Ahora bien, si esto lo hacen los padres terrenales, que somos pecadores, ¿cuánto más hará Dios, que es santo, para aquellos que depositan su fe en el Padre Celestial? ¿Y cuánto somos hacedores de su palabra? Estamos mostrando nuestra fe en Dios. ¿La estamos mostrando? Sí, porque a lo mejor estamos enfermos o quizás no tenemos trabajo, pero sabemos por la fe que Dios tiene poder para sanarnos. Sabemos que si no tenemos trabajo, por la fe sabemos que Dios nos puede dar un trabajo excelente, bueno. Y es eso lo que mueve muchas veces a que Dios nos dé esas recompensas, esas cosas que está anhelando nuestro corazón, pero que por la fe sabemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Dice Hebreos 11:9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que encontramos aquí que esta tierra en la que habitó Abraham era la tierra prometida por Dios para Abraham y su descendencia. Y dice que Abraham vivió toda su vida ahí, en esa tierra prometida. ¿Cómo vivió? Como extranjero, como ajeno. Es más, Abraham tuvo que comprar el terreno para la sepultura de su esposa Sara. Fijémonos bien, la criatura de Dios, todos somos criaturas de Dios cuando nacemos. Eso de que cuando nacemos ya somos hijos de Dios es una falsa enseñanza. La misma palabra de Dios nos muestra a nosotros en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, que la persona cuando es adulta, la persona cuando tiene conciencia del pecado y recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, es cuando esa persona pasa a ser hijo de Dios, no antes. Así que, por tanto, vemos que las criaturas de Dios, es decir, aquellas que no tienen a Cristo en su corazón, aquellas que son ciudadanas de este mundo,
Sabemos que toda criatura de Dios que no tiene a Cristo en su corazón es ciudadana de este mundo. Pero los hijos de Dios somos peregrinos de este mundo. Nótese aquí que hay una gran diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Los ciudadanos del mundo confían en las cosas del mundo y las cosas del mundo son pasajeras, inciertas. Pero ellos, sin embargo, tienen depositada su fe ahí. Sin embargo, los hijos de Dios somos peregrinos en este mundo porque nuestra fe no está depositada en el mundo, sino que está depositada en el Dios eterno, que es muy diferente. Y entonces todo cuanto Él promete en su palabra, sabemos que de buen seguro lo vamos a tener. Y eso es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11. Está hablando ahí Pedro, en la primera carta, y dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, es decir, que no se participe de las cosas que son momentáneas. Los deseos carnales son momentáneos. Y vemos aquí como Abraham, y como Abraham tenemos nosotros también promesas de parte de Dios para aquellos que hemos creído en el Señor, como Abraham. Vemos también en la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo, Él cuando resucitó, Él cuando subió a los cielos, Él dijo e hizo algo. Dijo a sus discípulos lo siguiente, antes de subir, en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Por tanto, hallamos aquí que el llamado del cristiano es un llamado divino, es un llamado celestial. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él ha ido a preparar unas moradas, pero no en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Es ahí donde Él ha preparado. Es por eso que aquí los cristianos en la tierra estamos de peregrinos. Estamos igual que estaba Abraham. Estaba él de peregrino, aunque sabía que tenía promesas de parte de Dios, que su descendencia iba a morar ahí en esa tierra. Por tanto, el llamado de Abraham era un llamado divino, celestial, igual que nuestro llamado también es un llamado divino y celestial, y nuestra mirada, por tanto, no debe de estar puesta en las cosas de la tierra. Colosenses 3:1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, por tanto, si somos peregrinos, nuestra mirada no está en las cosas de aquí de la tierra, está en las cosas eternas, está en las cosas del cielo, en las cosas que permanecen. Aquí en la tierra no va a permanecer absolutamente nada. La fe depositada en el Dios de la Biblia nos mueve la mayoría de las veces a poner en segundo lugar las cosas temporales de aquí de la tierra y los privilegios que también podamos tener aquí en la tierra. ¿Para qué? Para alcanzar las cosas eternas que Dios tiene previstas para cada uno de nosotros. Filipenses 3:20 dice: Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Es ahí donde tenemos nuestra mirada. Nuestra ciudad no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudad está en los cielos. Y también nos está diciendo la palabra de Dios y nos muestra bien claramente, como Filipenses 3:8 dice: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es toda una enseñanza que nos da un hombre precisamente, Pablo, un hombre que lo tenía absolutamente todo antes de conocer al Señor. Era un hombre que era respetado, era un hombre que era estimado por muchos, tenía muchos privilegios en la tierra, era fariseo, había sido instruido en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a los pies de Gamaliel, judío de judíos, como él dijo más adelante. Es decir, lo tenía todo, pero un día, igual que Abraham, tuvo un encuentro con Dios. Jesús es Dios. Y este hombre camino de Damasco tuvo un encuentro con el resucitado. Dice la palabra que él cayó del caballo y quedó como ciego. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo: ¿Quién eres? Y la voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Indudablemente Jesucristo estaba a la diestra de Dios Padre, pero Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia. Y cuando alguna entidad o alguien persigue a la iglesia, está persiguiendo al Señor Jesús. Y este hombre tan ilustrado que era, Saulo de Tarso, a partir de que tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, estimó que todas las cosas de aquí de la tierra como basura, porque las cosas de la tierra son momentáneas. Él ya no tenía su fe depositada en los arraigos terrenales, en los privilegios, en las cosas que el mundo le podía ofrecer. ¿Por qué? Porque todo eso era pasajero, liviano, pero en cambio él se esforzaba por servir a su Señor. Voy concluyendo con esto. La familia de Abraham, vemos que no era el lugar donde él habitaba, Ur de los Caldeos, no era el lugar tampoco más apropiado para llevar una vida piadosa delante de Dios. En otras palabras, su familia, la de Abraham, ni tampoco sus contemporáneos que estaban allí en Ur de los Caldeos, sus vecinos, no le ayudaban a alabar a Dios, a buscar a Dios y a servir a Dios. ¿Por qué? Porque eran idólatras y su mirada estaba puesta en las cosas terrenales. Pero Abraham un día tuvo un encuentro con Dios, igual que Saulo de Tarso tuvo ese encuentro. Y ese encuentro lo tuvo con el Dios viviente. Y aunque Abraham estaba allá, en Ur de los Caldeos, rodeado de idólatra, sin embargo en lo más profundo de su corazón había un huequecito receptivo al Dios viviente, al Dios todopoderoso que ha creado los cielos y de la tierra. Y es ahí donde Dios miró a ese corazón que tenía esa poquita de fe en ese Dios todopoderoso, en ese Dios de Noé. Es ahí donde Dios empezó a orar. Y a partir de ese momento, Abraham empezó a caminar por fe con Dios y también empezó a caminar en sus promesas. Querido amigo y amiga que me estás escuchando en este momento, quizá las circunstancias que a ti te rodean pues pueden ser igual que las de Abraham. No son las más adecuadas para buscar a Dios. Pero sabes, Dios no está mirando el lugar. Mira tu corazón. Mira por dónde estás andando. ¿Qué clase de fe es la que a ti te sustenta? Eso es lo que Dios está mirando. Quizá hasta ahora has tenido una fe que está sustentada por los que te rodean, por personas. Esa fe, tarde o temprano, te fallará. Pero si tú depositas tu fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, si tú crees firmemente que Él murió por tu delito y pecado, que resucitó de entre los muertos, y como hemos dicho en Juan 14:1, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Si tú crees eso firmemente, tú debes de confesarlo con tus labios, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Igual que Abraham, él creyó, pero luego más adelante, si examinamos un poquito la vida de Abraham, notaremos que él, cuando llegó a la tierra prometida, en medio de tantos y tantos idólatras como había, él empezó a levantar altares, no a adorar imágenes, sino a levantar un altar de piedra, que era como lo hacía, y dar testimonio y adorar
en espíritu y en verdad, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Él empezó a hablar de Dios. Él empezó a dar testimonio de Dios. Así que por lo tanto, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así que si tú quieres confesar a Cristo como Señor y Salvador, yo te animo ahora, en este momento, a que tú le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Ahora, ahí a donde tú estás, puedes repetir conmigo una muy sencilla oración, no es siempre la misma, es la que Dios pone en nuestro corazón, y puedes repetir y decir: Señor Jesús, me confieso que soy pecador, pecadora. Hasta ahora tuve una fe errada, depositada en imágenes, en personas, en instituciones. Pero hoy he escuchado que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú morites por mis delitos y pecados, y yo te recibo en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Y a ti entrego todo mi ser, desde ahora y para siempre. Amén. Pues bien, si tú has hecho esta oración de todo corazón, ahora tu fe será una fe fundada en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Será una fe fundada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, y ella misma dice que pasarán cielo y tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Es ahí donde tú tienes que depositar tu fe, en su palabra y en la obra que Jesucristo hizo a tu favor. Que Dios te bendiga. Mire a un peregrino salvado por la fe, lavado en la sangre, con rostro radiante y sin temor alguno, tentado más y más. Dijo: este yugo es fácil, las cargas son ligeras. Sé que palmas de victoria y coronas, palmas y coronas echaré a sus pies. No bien caliente horno, sin duda ni temor, y junto en las llamas estaba el Salvador. Cuando el fuego fue aumentado aún 7 veces más, dijo: este yugo es fácil, las cargas son ligeras. Cuando en diversas pruebas, prisiones y dolor, decía regocijado: es por mi Redentor. Sentía grande gozo, pues Dios lo escogió para llevar su carga y su ligera ayuda. Palmas y coronas echaré a sus pies. Los echaré a sus pies. Y vi al peregrino vencer en el final, llegando a su meta, la vida eterna.